Muy buenas, soy el Padre Miguel Ángel de Lumen Dei. Estoy tratando el tema de la reconciliación y el punto que vamos a tratar hoy va a ser el bautismo, primer fundamento de la reconciliación o primer salvavidas que Dios nos ha concedido a través de su infinita misericordia. Yo quisiera comenzar con un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que nos va a servir de pórtico, de frontispicio para adentrarnos en este aspecto que vamos a desarrollar ahora, porque junto con brevemente ver algún aspecto del bautismo, pero vamos a detenernos en lo que el bautismo cura, en lo que el bautismo quita del corazón del hombre, que es el mal, el pecado, y en concreto el pecado original. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los que lo tengan para que lo puedan ustedes después estudiar o leer, en el 1213 del Catecismo de la Iglesia, dice que el santo bautismo es el fundamento de la vida cristiana, es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana y podemos decir que con él Dios nos reconcilia, es la primera reconciliación, o como le llaman también los santos padres, la primera conversión. En el sacramento del bautismo, los santos padres siempre han interpretado el pecado como un naufragio, donde todas las virtudes, todas las gracias, los dones del Espíritu Santo en el alma quedaron completamente ahogados por por el pecado original, y ha tenido que venir Dios en su infinita misericordia con su Hijo Cristo Jesús para instituir el sacramento del bautismo y poder tirar de esa forma en este naufragio un primer salvavidas al hombre para que se recomponga de su caída. Vamos a adentrarnos pues en la naturaleza del mal y en la naturaleza del pecado para comprender la importancia del bautismo. Fíjense que llevamos el mal entretejido en nosotros. Dice el profeta Jeremías que se ha grabado en la tabla de nuestro corazón como diamante el pecado. ¿Por qué? Porque ha afectado lo más íntimo de nuestra naturaleza. Nos ha afectado tanto en el orden de nuestras facultades interiores, la parte más superior, el entendimiento de la voluntad, como también en lo más inferior, como es las facultades externas del hombre, en que también se han desordenado fruto de ese pecado original que ha dejado en nosotros la inclinación al pecado. Y aunque el bautismo borra de nosotros el pecado, la culpa, pero ha quedado en nosotros una cierta inclinación al pecado, y sobre todo eso lo tenemos que quitar con el ejercicio de la virtud que el Señor quiere que practiquemos. El mal, ¿qué es el mal? El mal podemos decir que es la carencia del bien debido. Es decir, que es eso, Dios, que es el creador, es orden infinito. Y todo lo que ha salido de las manos de Dios está bien hecho. Dios todo lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho con orden. Es lo que admiramos en el espacio, en la naturaleza, en el reino mineral, vegetal. Todo está hecho con orden. Pero Dios ha creado una criatura que es el ser racional, ya sea el ángel o el hombre, que tiene capacidad para actuar en contra del plan de la voluntad del querer de Dios, de los rieles de ese orden que Dios le ha impuesto. Es decir, que existe un ser, la criatura racional, que tiene capacidad para salirse de esa rectitud. Y tiene esa capacidad porque Dios le ha dado eso que llamamos persona, que es esa cuasi enzima, que es la que toma todas las decisiones en el ser humano, es la que mueve a través de la voluntad de la naturaleza, la que actúa, pero la que toma las decisiones es la persona que cada uno de nosotros llevamos. Y esa persona es, fíjense, la que está encargada de dirigir toda mi vida, la persona. Por eso el mal no se da ni en las plantas ni en los animales, porque en ellas no hay inclinación al mal. Lo que nosotros podemos decir que es un mal, como es
algo de índole natural o catastrófico o algo que haga algún animal, una fiera, probablemente no es un mal moral, porque el mal moral solamente radica en los seres espirituales, en los que tienen voluntad, en los que tienen libertad, es decir, el ángel y el hombre. Por eso el pecado solamente lo encontramos en la historia de la creación, en el ángel y en el hombre. Si nos detenemos en el impenetrable misterio del pecado, vemos que en el origen de la creación, cuando Dios creó los ángeles, nos dice el Concilio Lateranense IV, no todos los ángeles pasaron la prueba a la que Dios les había sometido, sino que se rebelaron contra Dios. No quisieron vivir sumisos a Él. Y de ahí comenzó una pugna, una lucha entre las fuerzas del bien, que es Dios, y las fuerzas del mal, capitaneadas por Satanás. Pero entendamos que Satanás no es un rival de Dios, no es un igual a Dios. Es una simple criatura que Dios ha creado, que ha hecho y la hizo ángel bueno, pero él a sí misma, por su autonomía y su rebeldía, decidió rebelarse contra Dios. Y por eso diríamos que Dios, respetando la libertad del hombre y la del ser racional, que no la destruye, por eso no destruye Dios al ángel, ni al hombre tampoco en cuanto a su alma, porque quiere respetar la libertad y las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. A veces hay personas que se quejan y protestan porque dicen, pero si Dios sabía que el hombre con su libertad o el ángel con su libertad se iba a rebelar contra Dios, entonces, ¿por qué dio Dios al hombre la libertad? Yo siempre pongo este ejemplo. Mirad, el que yo sea empresario y tengo una empresa de cuchillos, los cuchillos sirven o bien para comer, para cortar el pan, cortar la carne, o bien los puedo usar también para asesinar, para matar, para robar, asaltar a alguien. Pero el que yo robe y mate, la culpa no la tiene el que ha hecho la empresa de cuchillos, la tendrá el que haga mal uso de esa empresa de cuchillos. Es decir, el que haga mal uso de esos cuchillos que esa empresa proporciona para el bien, pero yo lo uso para el mal. Pues Dios, que es el dueño, el autor y creador de la libertad humana, ha repartido y ha dado a los hombres libertad para que la usen para el bien. Esa capacidad para que el hombre obre el bien, haga el bien. Pero el hombre abusa de ese don que le ha dado Dios y lo emplea para el mal. El que lo emplee para el mal, la culpa no es de Dios, es del mal uso que yo le doy. Por eso el ángel, lo triste del ángel es que tomaron una actitud de radical rechazo ante Dios. Fue una elección libre completamente y ya petrificada y para siempre. Por eso Dios, no se puede interpretar que Dios no perdona a los ángeles por una deficiencia de la misericordia divina, sino que antes, al contrario, por una actitud radical de rechazo irrevocable en la cual ya no quieren convertirse. El ángel no quiere dejar de ser demonio, pero si el demonio es demonio, lo es por su propia voluntad. También tengamos en cuenta otro aspecto, y es que el demonio existe. El demonio es un ser real, es un ángel, pero un ángel caído. Dios lo hizo bueno, pero él asimismo se hizo malo. En la Sagrada Escritura hay una serie de textos que yo les aconsejo a ustedes que también puedan leer y meditar, pero sobre todo en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 2, donde San Pedro nos dice que Dios no perdonó a los ángeles rebeldes. Según la explicación, es que fueron sometidos a una prueba y una parte de ellos no pasaron esa prueba. Prefirieron optar por rebelarse y vivir en contra de la ley y de los mandatos de Dios. Y por lo tanto Dios, respetando esa libertad, los abandonó a su propia rebeldía y los apartó, los alejó del cielo. Y por eso su lugar propio es el infierno. El demonio existe, es un ser real y verdadero. Aunque hoy en los medios de comunicación y en muchos ambientes se afirme lo contrario, es un dogma de fe y ningún católico que esté adherido al magisterio de la Iglesia lo puede negar. Iría en contra de la afirmación constante del magisterio y de la Sagrada Escritura. Además que lo vemos por los efectos que causa a nuestro alrededor. En el fondo, si analizamos
todos los pecados, todos los males que hay en nuestra sociedad, tienen en su raíz y en su origen esa incitación constante, esa seducción del demonio que está intentando continuamente engañar a los hombres como lo hizo en el paraíso con Adán. Y del pecado de los ángeles también podemos ya luego ver cómo ese padre de la mentira engaña a Adán en el paraíso y comienza el pecado original. Hay algunos aspectos que son muy interesantes y que los vamos a analizar ahora para comprender el sacramento del bautismo como primer salvavidas que Dios nos ha concedido. Fíjense, cuando Dios crea a Adán y Eva en el paraíso, nuestros primeros progenitores, los crea en estado de santidad y justicia original, y nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica que son los dones preternaturales que Dios había concedido al hombre, con los cuales había en Adán y Eva una perfecta armonía, de tal manera que mientras Adán y Eva permaneciesen en amistad con Dios, había armonía del hombre con Dios, armonía del hombre con la creación, consigo mismo, todo en perfecto equilibrio y dominio. Pero entró el pecado original y nos robó ese don, esa gracia de santidad original. También nos quitó la justicia original, que es esta armonía de la que ahora hace un rato les hablo, esa armonía que Dios había puesto en la creación, el hombre y consigo mismo, y la santidad original, que era la intimidad divina con la que Dios vivía con el hombre. Y todo eso lo perdimos. El pecado original fue catástrofe, derrumbe total de los dones que Dios nos había otorgado en el paraíso. Cuanto muchas personas dicen, pero ¿por qué? Si fue Adán y Eva los que pecaron, ¿por qué entonces Dios a mí me aplica los efectos del pecado original? Y es muy sencilla la respuesta. Ten en cuenta que a Adán y Eva se le habían dado aquellos dones en forma de herencia, de tal manera que ellos eran los encargados de transmitir a las generaciones futuras esos dones. Y si ellos los perdían, ya no podían transmitir, nadie da lo que no tiene. Es como si yo soy millonario y tengo $1.000.000 o €1.000.000 y voy y los juego en un casino o los pierdo en una competencia, ya no puedo hacer que mis hijos hereden un don que yo tenía, pero que a fin de cuentas lo he perdido. Pues igual pasa en el pecado original. Adán y Eva poseían estos dones, la santidad original que le mantenía en intimidad divina, la justicia original que le mantenía en armonía consigo mismo con la creación, pero eso lo pierde. Y a eso es lo que llamamos el pecado original. Y ya todas las generaciones que vienen después de Adán y Eva crecen sin esos dones preternaturales que el hombre poseía en el paraíso. Y necesita el hombre una reconstrucción. Necesita el hombre que Dios le devuelva para que el hombre fuerzas para que el hombre pueda hacer actos virtuosos, actos meritorios. Sabemos que las puertas del cielo se cerraron, el cielo que nos era prometido quedó clausurado completamente por esa rebeldía de Adán y Eva, pero ya en el mismo Génesis aparece una promesa de Dios, la promesa de que va a venir una descendencia de una mujer que aplastará la cabeza a la serpiente y que ella será causa de derrocamiento, de lucha y pugna contra el espíritu del mal, el demonio. Y esa mujer es la Virgen María, y ese fruto bendito suyo es Jesús, Cristo Jesús, paz y reconciliación del hombre. Por eso, centrémonos ahora en el episodio del pecado original para que, analizando lo que ocurrió, lleguemos a contemplar cómo el hombre llega a ofender a Dios, cómo es el proceso psicológico de una persona se puede caer en pecado o dejarse llevar de la tentación. Miren, en el Génesis, cuando narra el autor sagrado la caída, nos dice que la serpiente, la más astuta de las bestias del campo que hiciera Yahvé Dios, dijo a la mujer: ¿con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? En realidad eso no fue lo que le dijo Dios, pero es la mejor filósofa, la serpiente, Satanás, la más astuta,
siempre se viste de ángel para engañarme, y fue lo que le ocurrió a Adán y Eva. Se viste con cara de bien, como tantas mentiras que hoy me presenta en el medio ambiente en que estamos rodeados, se me presenta bajo cara de bien para engañarme y atraerme así. Pues lo mismo hizo con Adán y Eva. En realidad, Dios no le había mandado a Eva que no comiese de todos los árboles del paraíso, solamente les había prohibido del árbol que estaba en medio del jardín, pero quería buscar conversación, es decir, miren, toda caída, todo pecado, todo apartamiento de Dios, todo alejamiento de Dios siempre comienza por un sugerir, un hacer aflorar en la conciencia lo pecaminoso, pero lo reviste bajo cara de bien. No te presenta el mal, porque sabe que si te presenta el mal de frente, tú lo vas a rechazar. Y entonces te lo reviste y te engaña de tal manera que tú puedas y creas que es un bien cuando en realidad es un mal. Imagínense que yo tengo un niño y está jugando con algo que parece una pelota. Y él no sabe que es una bomba. Y yo no se la puedo quitar, porque hay unos barrotes que me impiden acercarme al niño y quitársela. Y el niño cree que es una pelota. Y cuando menos se lo cree, le da una patada y revienta la pelota, revienta la bomba. Pues así es el pecado. Así mismo es, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado para que no juguemos con el pecado creyéndonos que es un bien cuando en realidad es un mal. Y el pecado comienza por el sugerir, hacer aflorar en la conciencia lo pecaminoso, pero bajo cara de bien, cuando en realidad es un mal. Y entonces Eva replicó a la serpiente, no nos ha mandado Dios, sino no comamos del árbol que está en medio del jardín, de ese es del que nos ha dicho Dios que no comamos, pero de todos los demás sí que podemos comer. La serpiente había conseguido lo que quería Satanás, entrar en terreno en el campo de la discusión. Al sugerir le sigue luego el pensar, el reflexionar, el rumiar, el meditar. Y el demonio, que es muy astuto, a la hora de buscar razones en contra de esa verdad, de esa ley moral que Dios nos impone, te empieza a dar razones para que tú claudiques, para que tú abandones eso que quiere Dios que tú cumplas. Por eso esos axiomas tan falsos, es que Dios es un buenazo, es que Dios lo perdona todo. Algunos que llegan a decir incluso en contra del magisterio de la Iglesia como si el infierno estuviese vacío. Eso va en contra de lo que afirma la doctrina de la Iglesia. El demonio existe y el infierno también. ¿Y saben cuántas veces dice Cristo que existe el infierno en el Evangelio? Unas 16 veces. ¿Y saben en cambio cuántas veces dice Cristo que Él está presente realmente en el sacramento de la Eucaristía? 3. Y uno se pregunta, ¿y por qué Cristo habrá querido insistir tantas veces en la existencia del infierno? Y claramente se ve cómo nos conoce psicológicamente y que necesitamos no el temor servil, sino el temor filial que nos lleva a arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno con nosotros y que en cambio Él siempre nos está intentando recuperar, reconciliarse con nosotros y que nosotros nos alejamos progresivamente de Él. Por eso, al sugerirle sigue el pensar. Y vio la mujer que el árbol era bueno, agradable a la vista. Al pensar le sigue la inclinación. Después que vio Eva que aquel árbol era bueno, el fruto era bueno, eso se llama la inclinación afectiva. Tenía una inclinación a la agradabilidad de aquella cosa, que sabía que era pecaminosa porque se oponía a la ley de Dios, era transgredir la ley que Dios les había puesto, pero experimentaba la agradabilidad de aquello. Esa es la inclinación afectiva. Y a la inclinación afectiva le sigue la inclinación pulsativa, que es, no solamente era agradable a la vista, sino que vio que era bueno para comer. Un ejemplo para que lo entiendan. Si yo acabo de comer ahora y me ponen comida delante, no tengo apetito. Pero si dentro de 4 horas me vuelven a poner comida, tengo apetito. Yo tengo por un lado la inclinación al comer, pero además tengo en acto también la inclinación pulsativa, la inclinación aquí y ahora a comer, si me lo presentan dentro de 4 horas. Son 2 momentos, pues eso
Eso también se da en Adán y Eva. A la inclinación afectiva le siguió la inclinación pulsativa, es decir, esa inclinación a agradabilidad a hacerlo. A la inclinación le sigue, esto es de un gran santo que compuso un catecismo, San Pedro Canicio, y de él recogemos estas ideas fundamentales sobre el pecado original. A la inclinación le sigue el consentimiento. Una vez que yo lo he premeditado, es el pecado ya interno. Ya he consentido dentro de mí, aunque no lo he ejecutado todavía, pero ya es el mal interior. Es como si yo planifico envenenar, matar a alguien, o planifico engañar a mi mujer o a mi cónyuge, y aunque yo todavía no lo haya hecho, porque no me he ido al motel, lo que sea, pero de hecho yo ya he pecado, porque ya he consentido dentro de mí y ya he planificado el ir a cometer ese acto. A la inclinación le sigue el consentimiento. Es muy importante que cuando se nos presente una tentación, la detengamos en el primer instante, que es el del sugerir. Y San Agustín dice que el que huye triunfa 2 veces. No hay que ponerse a discutir, no hay que ponerse a conversar. O yo le llamo, no hay que tener vocación de trapecista, a ver hasta dónde puedo llegar en el pecado, no puedo llegar, porque es una cuesta abajo, es una cuesta abajo. Y tienes que alejarte a tiempo de esos tentáculos, de ese pulpo, que lo que intenta es seducirte para atraerte a él. Al consentimiento, una vez que ya lo he decidido dentro de mí, lo único que le sigue es la obra, es decir, la ejecución de lo premeditado. Y tomó Eva del árbol y comió del fruto prohibido y dio a comer a Adán, que también comió, y indujo al mal a Adán, aunque Adán libremente también pecó, pero inducido por Eva. Al consentimiento le sigue la obra, la ejecución, lo concreto, que es el pecado en su aspecto material o externo, una vez realizado ya, ejecutado. A la obra, una vez que yo lo he hecho una vez, el mal, se sigue el gran peligro de adquirir una costumbre, un mal hábito, porque el hombre es un animal de hábitos, tiende a la satisfacción de sus instintos en lo primero que lo consiguió, o tiende a la repetición, ejecución de los actos. De ahí la gran dificultad que experimenta el drogadicto para salir de la droga, porque tiene un mal hábito. De ahí la dificultad que experimenta el joven que ha caído en pecados de lujuria, solo o acompañado, porque tiene un mal hábito. De ahí la dificultad que experimentan muchas personas para alejarse del pecado, a pesar de que están arrepentidos, pero como han contraído malos hábitos, les es difícil quitarlos. Y decía San Francisco de Sales que los malos hábitos vienen a paso de caballo y se van a paso de tortuga, y por eso no son muy difíciles de quitar, y hay que ser perseverantes y constantes y luchar contra ellos. Pero si yo sigo en ese resbaladero hacia el mal de la costumbre, hay el peligro que acabe cayendo también en el desánimo. Uno se desanima, uno pierde la esperanza, se ve en la imposibilidad de poder volver a comenzar, se cree uno en un callejón sin salida, y es que pierde de vista el poder, la gracia santificante y la misericordia de Dios que siempre nos está esperando. Es muy importante que cuidemos, llegados a este punto, que no caigamos en el hecho de machacarle a la persona, insistirle en su culpabilidad, sino que lo que hay que motivarle y moverla a que se acerque al corazón misericordioso de Dios, que está esperando su perdón y su arrepentimiento para que vuelva sobre sus pasos. Del desánimo hay el gran peligro también de que la persona caiga en lo que llamamos también la justificación del pecado. Una vez que he intentado salir y no lo he conseguido, empiezo a justificar en mi interior las acciones malas y negativas que he hecho. Algunos hasta llegan a incluir a Dios. Es que Dios me ha hecho así. Nos pasa como a Adán. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿es que has comido del árbol que te prohibí comer? Y Adán replicó, Señor, es que la mujer que me diste me dio de comer y comí. Le acabó echando la culpa a Dios, Adán.
cuando la culpa no la tenía Dios, sino el mismo Adán. A la justificación de mi pecado hay el gran peligro que le siga la jactancia. Como no puedo presumir de hombre bueno, empiezo a presumir de hombre malo. Es decir, como no puedo tener reputación de bueno, empiezo a lucirme. Esos son esas marchas gay que le llaman, esos son ese aparentar una vida de felicidad en medio de una vida de vicios. En España le llaman el botellón o las borracheras, como quiera cada uno llamarle, cuando en eso lo que es el vicio engendra más hastío y más insentido de la existencia del ser humano. Y a la jactancia le sigue, si no salgo de ese pozo en que me puedo meter, lo que se llama la obstinación, que es el empecinamiento de una persona, cuando una persona se endurece, se encallece en el mal y dice que no quiere cambiar. Alguien me puede decir, padre, yo no he conocido nunca personas así. Yo les puedo decir, por algunas experiencias que he tenido, cuando he ido en coche en una autopista y me he encontrado un accidente en la carretera, me he acercado a ofrecerle a una persona si quiere reconciliarse con Dios y me dice que no quiere reconciliarse con Dios. Es decir, es un misterio, el misterio de la destinación del corazón del hombre. Vamos a encomendarnos a la Virgen para que actúe con su misericordia y tenga compasión de nosotros y nos ablande el corazón.